qué privilegio, qué bendición y todavía vengo sin aire porque tocar la batería y después hablar mucho no es tarea fácil, pero bueno, Dios nos da favor y Dios nos da gracia. ¿Y en qué serie estamos, iglesia? Levantémonos y edifiquemos. Y le voy a confesar algo. Cuando el pastor me dijo, que por cierto me lo dijo el miércoles, no es por quemarlo, ya se me cayeron mis notas, no es por quemarlo, pero me lo dijo el miércoles, que me iba a tocar predicar, yo ya tenía la palabra lista, porque esta palabra primero Dios me la confrontó y me habló a mí, y justo yo pensé, si algún día me tocara predicar para esta serie, yo hablaría de este tema. Y vengo en la noche ese mismo día y el pastor me dice, este domingo te toca predicar. Acaba de predicar Gaby, que ahorita está arriba, y predicó una palabra excelente. Dice, a ti te va a tocar también predicar, porque el pastor ya lo dijo, somos una generación que anhela servir a Dios. Y tener una iglesia que nos dé esta plataforma, que nos dé la oportunidad, realmente es un abrazo y es una bendición de parte de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias porque tú estás aquí, gracias porque nosotros estamos en tu casa, gracias porque tenemos este privilegio, Señor, de adorar tu nombre, tenemos el privilegio de tener al Espíritu Santo en nosotros que nos revele tu palabra. Padre, ayuda, Señor, a mi vida a poder compartir lo que está en tu corazón de la manera, Señor, que debe ser, y que los corazones que están escuchando, Señor, puedan ser corazones despiertos y atentos, que anhelen no solo entender y escuchar esta palabra, sino también vivirla. Ponemos este tiempo en tus manos, sabiendo que es un tiempo poderoso, el cual tú usas para despertar y capacitar y guiar a tu iglesia, Señor. Este tiempo está en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Levantémonos y edifiquemos. Para este punto ya vimos la parte de levantarnos. Ya vimos y todos sabemos que hay una necesidad allá afuera. Ya se supone que nos quitamos un peso de encima, se supone que ya somos mejores vasijas. Ya vimos la parte de levantarnos. Dios ya sanó heridas que tenía que sanar, Dios ya habló a nuestros corazones, Dios ya nos ministró, y ahorita estamos en la parte de edificar. La semana pasada Gaby nos daba una excelente prédica también desde su carrera, y ella nos explicaba acerca de los cimientos, nos hablaba de experiencias que ella tenía, justamente porque ella es ingeniera civil. Ella sabe de lo que habla cuando habla de edificar, es su experiencia también. Yo no soy ingeniera, ni siquiera soy buena en las matemáticas, pero Dios revela su palabra. Ya en este momento nos estamos levantando o tenemos la disposición de levantarnos. Ya vimos esas prédicas. Y ahorita estamos en la parte de edificar. Y antes de empezar de lleno con la palabra, quiero dejar en claro una verdad muy importante, que es la base no solo de esta prédica, sino una base de cómo vivimos nuestra vida cristiana. Y es que todas las personas, querramos o no, seamos conscientes o no, estamos edificando algo todo el tiempo. Todas las personas, todo el tiempo, por el hecho de ser personas ya adultas o jóvenes, con voluntad, con criterio, con albedrío, estamos construyendo y estamos edificando en nuestras vidas. Siempre, seamos conscientes o no, estamos dejando un legado, estamos transmitiendo algo y estamos sembrando algo. Todo el tiempo. No podemos decidir si lo queremos hacer o no. Eso no está en nosotros. Si vivimos, estamos construyendo algo. Por eso es tan importante hablar de estos temas y por eso es tan importante confrontar a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a cuestionarnos qué estamos construyendo. Porque si yo no puedo decidir si construyo o no, sino que inevitablemente estamos construyendo familias. No solo los padres construyen la familia, los hijos también aportamos. Estamos construyendo familias, estamos construyendo ministerios, estamos construyendo matrimonios, estamos construyendo relaciones con las otras personas, carreras profesionales, todo el tiempo, identidades, no solo la propia, sino si tú también eres padre, pastor o maestro, también estás construyendo identidades en los que te escuchan. Todo el tiempo estamos construyendo algo. Entonces, si yo no puedo decidir si quiero o no, si Dios no va a venir a preguntarme si quiero o no construir algo o impactar a alguien, tengo que asegurarme de estarlo haciendo bien. Yo sí puedo decidir tres cosas: cómo lo hago, dónde lo hago
y con qué lo hago. Es importante que si todo el tiempo estamos construyendo, lo hagamos bien. Y para eso vamos a leer 1 Corintios 3, del 11 al 15 en la Nueva Traducción Viviente. Así que si me ayudan a ponerlo, por favor. Lo más rápido que se pueda, por favor. 1 Corintios 3, del 11 al 15 en la Nueva Traducción Viviente. Y cuando ya lo logren poner, ahí está, gracias. Son excelentes en su servicio. Vamos a leerlo. Y por favor, si lo pueden dejar ahí, esos versículos. Dice, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. ¿El que sigue? El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales: oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas escapa atravesando un muro en llamas. ¡Wow! ¡Qué versículos más claros! El versículo 11 empieza hablando de algo que también ya sabemos. Nosotros estamos en Cristo. Nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros ya no estamos decidiendo si construir en la arena o en la roca. Si ya estamos aquí y si ya somos salvos, ya elegimos la roca. Nuestra vida, nuestra fe ya no está en la arena, está en Cristo. Nosotros ya tenemos ese fundamento. Y no hay otro, no hay nada que valga la pena sino Cristo. Y justamente Gaby, la clase pasada, nos hablaba de que tenemos el mejor fundamento de todos. No tenemos una roca suave, inestable, arenosa que se deshace, tenemos a Cristo. Cristo es nuestro fundamento y es el mejor fundamento que hay, de eso no hay duda. Y nosotros ya estamos aquí, ya estamos en Cristo. Entonces, si tenemos el mejor fundamento, tenemos que hacerle honor a ese fundamento. Lo que sostiene nuestra vida es Cristo. Quien Cristo es, lo que Cristo hizo y lo que Cristo enseñó. Creemos que Jesús es Dios, pero que ese Dios bajó a la tierra y se hizo plenamente hombre, que vivió una vida sin pecado, que fue a la cruz, que resucitó y que mientras estuvo aquí en la tierra enseñó y discipuló y nos dejó una Biblia que es inequívoca, que es 100% fiel a Él. Eso es lo que queremos, en eso se basa nuestra vida. Cristo es nuestro fundamento, no hay otro, y nosotros ya estamos en Él. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces lo que estamos construyendo en nuestra vida se parece más a algo que se debería construir en la arena que algo que sea digno de Cristo. Aún en la roca, y por eso el versículo 12 dice, podemos elegir. Podemos decidir entre dos grupos de materiales: el oro, la plata, las joyas, o la madera, el heno y la paja. Aún en Cristo no nos garantiza que estemos haciendo las cosas bien. Podemos estar construyendo una familia que no sea estable. Podemos estar pasando luchas personales que quizás los demás no saben, pero que están afectando nuestra estabilidad. Podemos estar viviendo un matrimonio que no se parece en nada a lo que la Biblia dice que debería ser un matrimonio. Podemos estar viviendo un caos aún en Cristo. Entonces, si tenemos el mejor fundamento, ¿qué tragedia es no estar aprovechándolo? Para nosotros es triste, porque hermanos, tenemos una ventaja. El mundo allá afuera sigue ocupado en las mismas preguntas. ¿Quién soy? ¿De dónde vine? Todo el tiempo estoy triste, tengo ansiedad, no sé por qué, no sé qué hacer con mi vida, mi familia se está quebrando y no sé cómo ayudar, siento que me estoy ahogando. Nosotros, aunque a veces podamos pasar procesos complicados, ya tenemos la respuesta, nuestro fundamento. Quien Cristo es, lo que Cristo hizo y lo que Cristo enseñó. Nosotros tenemos esa ventaja y es triste que estando en la roca no la estemos aprovechando. Para nosotros es una tragedia, pero para Dios es... Lo voy a decir de la manera más directa que pueda. Es ofensivo. Ahorita hablábamos y cantábamos, las dos canciones eran muy intencionales.
Y Efraín ni siquiera sabía que yo iba a predicar, pero fue Dios el que puso estas canciones. Y hablábamos que Cristo y que Dios es digno y que es santo. La palabra dignidad significa algo que es proporcionado a. Es decir, cuando nosotros le cantamos a Dios no estamos exagerando nada. Dios es así. Cuando cantamos que Él es grande, que Él es santo, 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 no estamos exagerando nada. Él es así. Entonces, eso significa cuando le hablamos de su dignidad. Tú eres así, es proporcional, no estamos exagerando, Él es digno. Y nosotros le cantábamos que nuestra vida debe de adorar. Le cantábamos, Señor, cargaste tú mi cruz, mi libertad con tu vida compraste, ahora tuyo soy. Y le hablábamos diciendo, Señor, mi vida está reconociendo esta dignidad tuya. Pero, ¿cuántas veces no es así? Y esto no es la intención, como les comentaba al inicio, este devocional primero Dios me lo dijo a mí, porque yo tengo que cambiar cosas en mi vida. Porque hay áreas que aunque yo pueda estar aquí en la iglesia, aunque yo pueda estar sirviendo, aunque yo pueda estar estudiando y enseñando, no están glorificando a Dios. Y eso es una tragedia para mí, porque me estoy perdiendo de la voluntad de Dios y estoy pagando consecuencias que no debería estar viviendo, y es ofensivo para Dios. No le estoy adorando. No, mi vida no le está glorificando y Él es digno de que lo haga. Entonces, aún en Cristo podemos estar haciendo las cosas mal. Venir a la iglesia no es el todo de Dios. Y podemos poner el versículo 13 al 15, por favor, de 1 de Corintios 3. Dice, pero el día del juicio el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa, pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas. Vale la pena pararnos un momento en este mundo que es tan rápido y agitado y realmente analizar la forma en la que estoy viviendo, la forma en la que estoy viviendo mi trabajo, la forma en la que estoy viviendo con mi familia, con mi esposa, la forma en la que estoy viviendo mi relación con Dios, ¿es la correcta? Porque si lo es, dice que habrá una recompensa. Y Dios ciertamente quiere recompensarnos. Él dice en uno de los versículos más conocidos que el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hay una recompensa preparada en el cielo. Dios, Cristo mismo, vino para ganarnos a nosotros una recompensa. Pero, y por eso dice, la salvación no se va a perder, porque la salvación no es por obras, es por gracia. Pero la recompensa que tengamos, lo que hagamos con esa salvación, sí será puesta a prueba. Y la divide en dos grandes grupos. Hay prédicas que así lo trabajan, pero yo no voy a venirte a hablar de qué es el oro, de qué es la plata, de qué son las joyas, cada uno. Lo vamos a dividir en dos grandes grupos, porque creo que está bastante obvio con cuál sí debemos construir y con cuál no debemos construir. Si a ti te dicen, te voy a regalar 1 kilo de oro, plata y joyas, y te dicen, te doy un pedazo de madera, heno o paja, ¿cuál prefieres? Obviamente todos ya sabemos, es más, hay hasta un cuento infantil, el de los 3 cerditos, que nos habla de la importancia de elegir bien los materiales. Entonces ya sabemos y es muy obvio qué grupo es el correcto, qué grupo es el que debemos de esforzarnos por tener. Y lo podemos definir de esta manera. Por un lado, tenemos lo que perdura y por el otro tenemos lo que se consume, lo que se quema. Entonces, por un lado están materiales que no es fácil fundirlos, que no es fácil que se deterioren. Y por el otro tenemos materiales que hasta con el agua se dañan. Entonces, vamos a empezar con lo bueno, para que no digan que yo solo regaño, porque ya sé que a veces tengo esa fama, pero es la palabra de Dios, iglesia, no soy yo de verdad. Vamos a empezar con el primero, oro, plata y joyas. Somos seres llamados a trascender. Aunque muramos en esta tierra, nos espera una eternidad. ¿En dónde? Es otra cosa. Pero somos seres llamados a trascender. Y la Biblia dice que Él, Dios, puso eternidad en nuestros corazones sin que alcancemos nosotros a entender la totalidad de ella. Todos
creamos o no, somos seres llamados a la eternidad. Sí tuvimos un inicio, no somos Dios. Dios nos creó y nacimos de nuestros padres naturalmente, pero no tendremos un final. Tenemos un destino eterno. Entonces, qué importante es hacer cosas que trasciendan a esa eternidad. Es como cuando tú estás en el trabajo y sabes que aunque ahorita eres joven y lozano y fuerte, que en un futuro vas a envejecer. ¿Y qué haces? Empiezas a tener un seguro de vida. Porque sabes que aunque todavía no llegas ahí, no quieres llegar ahí en ceros. Quieres llegar ya con algo. Aquí en la tierra es donde nosotros juntamos tesoros celestiales. Lo que hacemos aquí en la tierra sí impacta lo que hacemos en el cielo. Y qué poderoso es eso, porque cuántas veces vivimos viendo hacia el futuro, incluso en nuestra vida cristiana, diciendo, sí, ya me veo en 10 años predicándole a las naciones, sí, ya me veo de viejito sirviéndole a Dios, y vemos siempre hacia el futuro, cuando la verdad es que ni siquiera sabemos si vamos a vivir 10 años más, y cuando el tiempo que tenemos ahorita es un regalo de Dios para empezar a juntar tesoros celestiales. No almacenamos tesoros aquí en la tierra, porque hasta las polillas se lo comen, pero sí almacenamos tesoros celestiales. Entonces, somos seres llamados a trascender, llamados a construir cosas imperecederas, cosas eternas. Pero la única forma de que algo permanezca es si está construido sobre lo imperecedero. La única manera en la que yo puedo construir cosas que afecten positivamente mi eternidad y que Dios pueda respaldar aquí en la tierra es si está basada en lo que la Biblia dice. Porque la palabra de Dios es lo único que tenemos que permanece. Y para eso vamos a leer 1 de Pedro 1, del 24 al 25, por favor. La única manera de que podamos hacer algo que permanezca aún a la prueba de fuego y las pruebas que vivamos aquí en la tierra es si está guiada y basada en la palabra de Dios. Y para eso vamos a leer 1 de Pedro 24 a 25. Dice, como dicen las escrituras, los seres humanos, bueno, en nueva traducción viviente está bien, los seres humanos son como la hierba. Su belleza es como la flor del campo y la hierba se seca y la flor se marchita. La que sigue, por favor. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es el mensaje de la buena noticia que se les ha predicado. Nosotros ya sabemos esto. Nosotros ya estamos en la roca. Nosotros ya estamos en Cristo. Ya sabemos la buena noticia. Cristo resucitó. Esa es la buena noticia. Pero a veces vivimos, trabajamos, amamos, criamos, no en base a ella. Nuestro fundamento no es solo yo soy salvo, me salvé del infierno, gloria a Dios. Es toda nuestra vida está fundamentada en esto. La palabra de Dios no pasa. La palabra de Dios no es un libro de reglas y no es un libro, no es un manual de vida, aunque ciertamente es nuestro manual, pero es más que eso. Todo lo que Dios le tenía que decir y más bien, todo lo que Dios le quería decir a la humanidad lo escribió en este libro. La Biblia, y yo sé que quizás el pastor me puso a predicar justamente este tema, porque no hay tema que me emocione más y no hay tema que me ponga más feliz hablar que de la Biblia. Yo amo la Biblia y aún así hay días donde no la leo. ¿Por qué? Porque leer la Biblia purifica y cambia lo que somos. Si tú estás leyendo la Biblia y cuando la terminas de leer dices, no entendí nada, no tengo ni idea, pero ya tengo mi racha de días de la Biblia como si fuera Duolingo, hermanos, no. La Biblia es, después de la salvación y del Espíritu Santo, el mayor regalo que Dios nos pudo haber dejado. Es más, nosotros tenemos la salvación y el Espíritu Santo porque tenemos la Biblia. Sin la Biblia, el evangelio se hubiera acabado en 3 generaciones. Pero Dios se aseguró de dejar por escrito la buena noticia. La buena noticia que no pasa de moda, la buena noticia que nunca cambia, la buena noticia que sostiene nuestras vidas. Porque nos habla de Cristo. Toda la Biblia nos habla de Cristo. Y si Cristo hizo todas las cosas y por Él subsisten, ¿qué nos hace pensar que no tiene el poder de sostener nuestra vida? Si literalmente por Cristo la tierra sigue girando, amén, gozo.
Si literalmente por Cristo la tierra sigue girando, ¿qué nos hace pensar que no puede sostener nuestra vida? Entonces, nosotros ya sabemos y nos han dicho, es más, hasta en esta serie el pastor habló de leer un poco más. O sea, ya sabemos, es que ese a veces es el problema, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Nadie que se para aquí dice algo totalmente nuevo. Decimos lo que está en la Biblia. La manera en la que lo podemos expresar es diferente, pero decimos lo que ya sabemos, pero que no queremos hacer. Entonces, ya sabemos que todo lo que vale la pena es todo lo que está guiado por la palabra. ¿Amén? Sabemos que la palabra es poderosa, más cortante que toda espada de dos filos. Sabemos que tenemos que leer más, pero no lo hacemos. Y eso es un muro que tenemos que romper. Y la palabra de Dios puede romper, porque la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir. Hay que orar, porque cada prédica que escuchemos y cada vez que la leamos, parta lo que somos, para asegurarnos que de lo que está dentro, poder extraer el oro, la plata y las piedras preciosas. Amén. Gaby hablaba que, y ya también lo sabemos, que estos son los planos, que Dios ya nos dio el diseño, pero hay que seguirlos. Todo lo que valga la pena es todo aquello que está basado en la palabra. Hay una parábola muy conocida y que Gaby también hablaba el domingo pasado, y es más, hay esta cancioncita, construye tu casa sobre la roca, ya la sabemos, y está en Mateo 7, y habla del hombre prudente y del hombre insensato. Y como ya dije, nosotros ya somos de los prudentes, porque la luz de Cristo nos alumbró, y por misericordia ya estamos en la roca. Nosotros ya no, si tendríamos un serio problema si dejáramos la roca por ir a la arena. Eso ya sería más grave y que lo trate el pastor y el Espíritu Santo. Pero nosotros ya estamos en la arena. Pero es que tenemos un mal concepto, que al decir ya estoy en la roca, ya estoy del otro lado, ya no tengo nada más que hacer. Cuando la palabra que Dios usa al poner construir o edificar, literalmente es la palabra cimentar. Cimentar no es solo poner algo encima. Cimentar es profundizar y es escarbar. Yo no puedo decir, estoy construyendo mi vida en la roca, esto nunca se va a venir abajo, si solo lo estoy poniendo encima de ella. Porque aún estando en la roca, los vientos sí la pueden derribar. Que se derribe en la roca, el barro se echó a perder en la mano del alfarero, o sea, vamos a seguir en la roca, pero nuestra casa no está bien cimentada. Si solo venimos a la iglesia 1 o 2 veces a la semana, si leemos un versículo diario, si nos quedamos y tú me puedes decir, no, yo leo 4 capítulos al día. Amén, iglesia, amén. Pero todos sabemos que Cristo, que Dios es digno de más. Amén. En el nivel en el que estés, si ya predicas, en el nivel en el que estás, si ya te sabes todos los libros de la Biblia y te sabes versículos y capítulos enteros, en el nivel en el que estás, tenemos que cimentar, escarbar. No es solo amén, decir aleluya, venir y cantar, venir y tocar, es profundizar. Aún el mejor cimiento, si solo está por encima, se va a caer. Tenemos que profundizar más. Ayer en Siblings, para los que no pudieron venir y para los que sí vinieron, pues se lo recuerdo. Hablábamos de una pregunta que Jesús le hizo a un fariseo. ¿Cómo les? ¿Cómo les? ¿Cuál es tu actitud al acercarte a la palabra de Dios? Yo ya lo dije, yo amo la Biblia, me encanta y pueden verlo, me pongo feliz al hablar de la Biblia. Y aún así hay días donde no la entiendo, hay días donde no quiero leer, hay días donde estoy cansada, quiero hacer otra cosa. Y ese es otro muro que tenemos que romper. Porque el ver la Biblia como algo complicado, que obviamente la Biblia es profunda, el ver la Biblia como algo aburrido, tedioso, ni me gusta leer y este es un librote, uy, ¿cómo lees?
¿Cuál es la actitud con la que te estás acercando a la Biblia? Porque eso afecta el cómo la vives. Si ves el leer la Biblia como una carga, como algo tedioso o como algo simple, no va a transformar. Porque la palabra de Dios es poderosa, pero no son palabras mágicas. Tenemos que creerlas y tenemos que amarlas para que impacten nuestra vida. La Biblia es una conversación con Dios. Cuando yo leo la Biblia, el Dios creador de todo el universo, el Dios que me ama, me está hablando. La forma en la que yo le puedo contestar es en la oración, y es en la meditación, y es en el cómo vivo. Pero la forma en la que Dios me habla es a través de la Biblia. Incluso cuando alguien ora por mí, incluso cuando alguien predica, está hablando de la Biblia. La forma en la que Dios habla con nosotros es por medio de su Espíritu Santo a través de la Biblia. Entonces, y yo sé que esto también ya lo sabemos, pero hay que orar, porque realmente cambia nuestra percepción y cambia nuestra actitud. Leer la Biblia es nuestra ventaja y es nuestro bien. La Biblia no se trata de leerla con velocidad. El éxito no es ese. El éxito es que tanto nos transforma. Le voy a decir algo muy personal. Yo no soy buena siguiendo los planes de un año de la Biblia, porque a mí en lo personal leer 4 capítulos al día no me funciona, porque no tengo 3 horas al día todos los días para estudiar. Y a mí no me gusta simplemente leer, a mí me gusta estudiar, tengo libretas y libretas y libretas. Entonces, para mí es muy importante, aunque no termine la Biblia en un año, aunque hay que leerla toda, y si se puede en orden, qué mejor, pero a mí no me sirve. Y entiendo que Dios nos ha dado vida y que Dios nos ha dado años, eso creemos, para tener tiempo de disfrutar y saborear la Biblia. Y le voy a dar un consejo que a mí, Dana Díaz, no lo dice la Biblia, me sirve mucho. Cuando tú leas un capítulo, tómate el tiempo de saborearlo y diseccionarlo. Por ejemplo, cuando yo leo y hago mi devocional, yo en mi libreta pongo, no sé, voy a leer Hebreos 12, yo amo Hebreos 12, y digo, ok, Hebreos 12, y pongo, ¿qué me dice de Dios? En un cuadrito. ¿Qué me dice del pecado? En otro cuadrito. ¿Qué me dice que tengo que dejar de hacer? ¿Qué me dice que tengo que hacer? ¿Qué promesas dice? ¿Y cómo se muestra Jesús? Entonces yo voy leyendo Hebreos 12 y digo, wow, Dios es mi Padre. Y lo escribo en mi cuadrito. Entonces pongo el número, no sé, me lo dice en el versículo 3, Padre. ¿En qué me dice de Dios? O me dice que no hacer la palabra es pecado, lo pongo en el pecado. Me dice que mejor es dar que recibir y lo anoto en su cuadrito. ¿Por qué? Porque es engañarnos a nosotros mismos, simplemente querer leer y esperar ver un cambio. Tenemos que cimentar, esa es la forma en la que a mí me funciona. Y la comparto por si a alguien le funciona. Pero ora a Dios pidiéndole la sabiduría de cómo acercarnos a la Biblia. Hay personas que les funciona mucho la Biblia en audio, yo no puedo. Hay personas que les funciona mucho leer otras versiones, qué bueno. Busca la forma de amar más la palabra. La única forma en la que podemos construir con oro, plata y joyas es si construimos lo que la Biblia nos pide que construyamos. Y yo te podría venir y dar una lista. ¿Cómo saber si estamos construyendo con plata, oro o joyas? Y pues poner glorifica a Dios. Y poner muestra amor por el prójimo. Y poner acerca a otros a Jesús. Y está bien. Y de hecho, hasta ayer mi prédica tenía eso. Una lista de características. Pero el poder de la palabra no reside en unos cuantos principios o en unos cuantos versículos que nos gustan. Es toda la Biblia. Tenemos que amar toda la Biblia. Y eso lleva toda una vida. No solo busquemos el consejo de Dios los domingos. No solo busquemos el consejo de Dios los miércoles. No solo busquemos el consejo de Dios en Juan 3:16.
incluso en aquello que es difícil de entender, incluso en aquello que es confrontante, incluso en aquello que es pesado, ahí también está el consejo de Dios. Yo podría darte una serie de versículos y decirte, construye tu vida en esto. Pero qué grave sería y qué responsabilidad sería, porque estaría limitando el poder de Dios. Nuestra vida, toda ella, tiene que estar guiada por toda la Biblia. Por eso es importante no solo la actitud con la que venimos a la iglesia, sino la actitud con la que leemos en nuestras casas. Toda la Biblia es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté capacitado para toda buena obra. Toda la Biblia es un todo. Hermanos, la Biblia es maravillosa y la historia detrás de ella también. Se escribió por más de 40 autores de todo tipo. Es más, se escribió hasta por hombres que probablemente ni siquiera sabían escribir, que aprendieron a escribir porque querían escribir la Biblia. Se escribió en un periodo de más de 1500 años, en diferentes idiomas, y hablan de un mismo hombre y de un mismo tema. Hermanos, eso es maravilloso. Y es más, y no solo eso, sino que desde el último libro que se escribió y el punto final que se escribió, han pasado más de 2000 años y la Biblia sigue siendo poderosa y la seguimos teniendo completa. Hermanos, Dios no se tomó tantas molestias, o digo, Dios no le molesta a Dios, pero entendemos el concepto, que Dios no hizo todo eso para que no la leyéramos. La Biblia es maravillosa y hay que orar porque se despierte en nosotros y seamos una iglesia que ame la palabra de Dios. Porque la forma en la que compartimos y hablamos de la Biblia impacta a otros. A mí me han dicho, no, es que cuando tú hablas, como hablas de la Biblia me encanta escucharte. Y yo sé que es el Espíritu Santo, pero también sé que es porque es como cuando, no sé si han visto por ejemplo a Efraín cuando habla de la alabanza, o el pastor cuando habla de un tema que le gusta mucho como la ley de la libertad o matrimonios, la forma, o por ejemplo mi familia que es maestra, cuando no le pregunten nunca sobre el autismo a Eli, no le pregunten sobre la inclusión a mi mamá, porque se agarran. La forma en la que compartimos y la que nos apasionamos también impacta. Parte del por qué Pablo fue tan exitoso en su ministerio fue porque pasó de ser Saulo, que respiraba amenazas de muerte, a ser el hermano Pablo, que hablaba y se emocionaba al hablar de Dios. Entonces, la forma en la que nosotros nos acercamos a la palabra y hablamos de ella, estamos construyendo algo. Que la forma en la que ven que nos expresamos de venir a la iglesia, de alabar, de sentarnos 1 hora y media a escuchar de la prédica, no sea así, mañana me levanto temprano porque voy a la iglesia y de seguro, el pastor de seguro, Pedro, se va a tardar 2 horas en predicar. No. Que sea, estoy en la casa de Dios para aprender de Él. Tengo la oportunidad de entrar a sus atrios. Hermanos, es maravilloso y a mí me llena de un gozo inmenso y qué gran privilegio es. Qué gran privilegio es hablar de Dios, porque es por gracia. Ahorita les mencionaba que la Biblia no es solo un libro, tienes que hacer esto, y no tienes que hacer esto. La Biblia es un libro de promesas. La Biblia es una carta de amor. La Biblia es una historia de redención. La Biblia es lo único que ha cambiado a hombres homicidas por hombres que dan su vida por otros. La Biblia tiene ese poder. Y una de las promesas que da, la vemos en Salmos 119, 130. ¿Lo pueden poner, por favor? Dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Iglesia, no importa qué tan inteligentes seamos, comparado con todo lo que la Biblia tiene que enseñarnos, somos simples. Comparado con el conocimiento del Dios que literalmente creó todo. Y por un consejo que a mí me encanta, cuando te sientas orgulloso por algo y sabes que está mal, que estés, o sea, un orgullo pecaminoso, lee Job 40. Literalmente Job 40 es Dios diciéndole a Job, un hombre estudiado, dime,
atrévete a hablarme y a explicarme algo a mí, que hice todo. Entonces, cuando yo me siento orgullosa de manera pecaminosa por algo, leo Job 40 y reconozco que soy simple. Cuando yo estaba preparando este mensaje y cuando me toca preparar mensajes, yo digo, Señor, es que podríamos hablar y hablar y hablar y nunca acabar. Porque cada vez que lees la Biblia dices, esto se conecta aquí, esto se conecta acá y puedo hablar de este tema. Y es algo maravilloso y decimos, Señor, ¿en qué momento de mi vida acabaré de entender solo lo que dice este libro? ¿Cómo me podré comparar con tu sabiduría, Señor? Pero una promesa que nos da es que Él nos alumbra y que Él da entendimiento a los simples. Él promete en diferentes versículos y dice, te haré entender, clama a mí y te responderé, te mostraré cosas ocultas, no te apoyes en tu propia prudencia, ora a Jehová y Él te mostrará sus caminos. Él promete que si nosotros lo deseamos y lo buscamos, Él pondrá en nosotros sabiduría y amor por la palabra. Pero tenemos que desearlo, tenemos que quererlo. Nuestra salvación es por Cristo, no la podemos ganar. Pero lo que hacemos con ella nos corresponde a nosotros. Es nuestra decisión y es nuestra elección. Aunque no estamos solos, es por gracia. Por eso es importante entender que nosotros que ya estamos en la roca, que ya somos cristianos, para nosotros es esta palabra. Para nosotros que ya tenemos al Espíritu Santo es esta palabra. Solo nosotros que Dios nos ha dado una mente renovada y que el Espíritu Santo está en nosotros, podemos entenderla. Cada vez que tú entiendas algo de la Biblia, cada vez que te prediquen algo, cada vez que Dios te hable, es gracia. Es el Espíritu Santo teniendo cuidado de nosotros. Entonces, aunque a veces se pueda ver como algo intimidante, porque literalmente estamos hablando de cómo construimos toda nuestra vida, aunque pueda ser intimidante el decir, tengo una responsabilidad, tengo que hacerlo bien, porque Dios realmente sí es nuestro cliente. Es más que eso, pero Él sí nos compró y sí le debemos algo. O sea, tenemos la responsabilidad de hacer las cosas bien. Entonces, aunque eso pueda parecer intimidante, no lo hacemos solos. Dios nos dio a su Espíritu Santo y nos dejó una Biblia que nos da poder. Y recibiréis poder. Esto no lo tenía anotado, pero lo voy a contar. Vamos bien de tiempo, ya voy a entrar en la parte final. Qué rápido, ¿no? Cuando la Biblia dice, y recibiréis poder, la palabra original es dynamos. De ahí viene la palabra dinamita. Cuando la Biblia nos está dando la promesa del Espíritu Santo, te está diciendo, te voy a capacitar con un poder explosivo. O sea, algo que va a salir afuera de estas cuatro paredes y va a impactar a tu familia. Tenemos a Dios mismo habitando en nosotros y tenemos la palabra de Dios revelada para nosotros y el autor mismo nos la enseña. Hermanos, no sé si estoy sola en este sentir, creo que no. Yo tuve que reconocer que tenía un problema porque para mí el venir a la iglesia ya era bastante rutinario. Vengo a la iglesia, estamos en la clase y no estoy diciendo que lo que estamos haciendo sea malo. Lo malo no es el sistema, lo malo es nuestro corazón que se acomoda bien fácil. Venimos a la iglesia, escuchamos una palabra, quizás subimos a orar, adoramos un rato, escuchamos la prédica, oramos, pasan los moderadores y nos vamos. Y allá afuera está toda una semana de enseñanzas, toda una semana de golpes, toda una semana de retos, toda una semana de voces que te están bombardeando y te están diciendo cosas contrarias a la Biblia. Y no vamos a poder sobrevivir esa semana si no estamos fundamentados en la palabra de Dios. Afuera hay fuego, pero no el de Dios. Hay fuego destructor. El enemigo viene para robar, matar y destruir. Hoy lo veíamos en la mañana y Dios es tan intencional. Dios está, todas las prédicas que hemos visto, no solo en esta iglesia, en el congreso de jóvenes, que hemos visto en la mañana, todo se conecta. Iglesia, despierta. Es Dios gritando, iglesia, despierta. Porque afuera hay un poder del Dios de este mundo más fuerte cada día. Y déjame decirte que la Biblia no dice que las cosas simplemente van a mejorar.
creemos en la bendición de Dios, pero somos conscientes que cada día el regreso de Cristo está más cerca. Y para que Cristo venga, también tiene que venir tribulación y tiene que venir persecución. Ya sabemos, no sé si, y Dios no lo revela, porque solo Dios lo sabe, cuál va a ser el día ni la hora. Pero sé que esta generación está más cerca que el día en que se nos habló de Cristo. Cada día es un día más cerca de la venida de Cristo. Y todos decimos, sí, amén, anhelamos tu venida, Señor. Pero si yo te dijera, Cristo me lo confirmó, ahorita en 5 minutos viene, ¿estás viviendo de tal manera en la que te gustaría que Él te encontrara? Todos queremos que Cristo venga pronto y todos queremos que Cristo nos saque de este mundo y de estas pruebas, pero no estamos viviendo de tal manera que refleje ese deseo. Porque es más fácil trabajar la arena, la madera, la paja y el heno. Trabajar oro, joyas y plata requiere fuego purificador, requiere estarle dando, y la madera, clavitos y ya nos vamos. Es más fácil hacer las cosas como el mundo lo hace. En la mayoría de casos es así. Es más cómodo. No implica que cambiemos, no implica que meditemos, no implica que nos arrepintamos. Pero trabajar con oro, plata y joyas son los materiales que se usan para la construcción de los templos. Somos templos vivos. Y cada uno de nosotros, estos templos vivos, formamos un templo más grande, que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia de Dios aquí en la tierra. Y para ser la iglesia de Dios aquí en la tierra requiere sacrificio. Y no es otro sacrificio como el de Jesús. Es negarnos a nosotros mismos, es cargar nuestra cruz y seguirle. Iglesia, ya lo sabemos. Dios ya nos ha hablado de esto. Pero es difícil. Por eso es necesario confiar en el Espíritu Santo para que Él haga la obra, pero yo ponerme en el lugar donde Él pueda obrar. Cuando yo leo la Biblia, y por eso no voy a dar una serie de versículos, yo me pongo en el lugar correcto para que Dios obre. Cuando yo vengo a la iglesia, yo me pongo en el lugar y en el terreno correcto para que Dios obre. Cuando yo oro, todo eso es una disciplina espiritual. No solo me cambia lo que estoy haciendo, me cambia porque me pone en el lugar correcto para que Dios trabaje. Vamos a leer Segunda de Timoteo, por favor. Segunda de Timoteo 2:1. Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. A nosotros solo nos alcanzaba para la madera. A nosotros en nuestras fuerzas solo nos alcanza para la paja y el heno. Pero Cristo cargó la madera para darnos una fe que es más valiosa que el oro. Cristo nos dio lo que necesitamos para triunfar. Cristo nos dio el material. Sigamos los planos. Cristo ya venció, iglesia. Vivimos después del consumado es. Vivimos en la victoria de Cristo. Y una de las armas más poderosas que tienen allá afuera es justamente decirnos que todavía no está completo. La forma en la que allá afuera tienen gobierno sobre la iglesia es justamente haciéndonos creer que tenemos que ganar algo, cuando lo único que tenemos que ganar es almas. Cristo nos dio una victoria aún sobre nosotros mismos, pero la tenemos que creer. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aún sobre nosotros Cristo tiene gobierno, pero Cristo desea que nosotros deseemos que Él nos gobierne. Dios es soberano y lo que Dios quiera hacer lo va a hacer y punto. Él es soberano, pero Él si te usa a ti para hacerlo depende de ti. Y de nuevo ya lo sabemos, todas estas cosas ya se nos han sido predicadas. Ya sabemos que tenemos que levantarnos, ya sabemos que tenemos una responsabilidad, ya sabemos, los pastores ya no saben de qué forma hablarnos y sacudirnos. Y yo a veces digo: Señor, yo también soy parte del problema, yo también estoy dormida. Señor, ven y despiértanos. Una cosa es el sueño natural. Yo hoy en la escuela dominical tenía un sueño, pero yo decía: no, Señor, que no sea espiritual, porque me niego a ser indiferente ante el poder de Dios. Me niego a ser indiferente, porque es hasta contraintuitivo y difícil de entender, pero es una realidad. El fuego de Dios puede estar aquí, pero tú puedes estar tan dormido y con un corazón tan endurecido que no te des cuenta.
santo. Y si eso pasa, la madera, el heno y la paja se consumen. Pero no para revelar algo purificado, sino para dejar cenizas. ¿Y cuántos cristianos conocemos que tienen una vida de cenizas? Pero Dios, y si tú hoy te das cuenta que lo que estás construyendo no está bien, que estás viviendo en pecado, que estás viviendo una doble vida, que estás dormido, que tu cristianismo es un cristianismo apagado, Dios puede levantar los huesos secos. Y Dios de las cenizas levanta jardines. Pero tenemos que ponernos en el lugar correcto para que Dios lo haga. Es aquí en la iglesia, es en el servicio y es en la intimidad con Él, leyéndolo y buscándolo fervientemente. Y a veces pasa que ya sabemos que tenemos que orar, oramos 5 minutos y ya. No pasó nada, Dios no vino y me levantó, ya. Es orar hasta que suceda, leer hasta que suceda, clamar hasta que suceda. Aun si el cambio que estoy esperando es en mí mismo. Oremos hasta que Dios lo haga. Es nuestro privilegio y es nuestro bien. Les voy a contar un rápido testimonio que es de todo lo que Dios ha hecho y todo lo que Dios me ha permitido servir. Esto ha sido lo que más me ha impactado. Yo en mi trabajo con chicos con discapacidad también, con personas mayores de 15 años con discapacidad intelectual, autismo, síndrome de Down, DI. Y tenemos cada viernes un taller. Ese taller es tanto un taller de arte y comunicación, pero también tenemos un devocional. Y yo tengo más o menos un grupo de 6, a veces 5, 4, pero justamente estas semanas o todos mis chicos se han enfermado, o algunos ya no han podido ir, u otros están de viaje. Y hace unas 3 semanas yo ya tenía todo preparado, ya tenía una clase, ya tenía los juegos y lo que íbamos a hacer, y llegó una chica. Y esta chica es bien linda, es de mis personas favoritas. Es bien linda y ella es ahorita la única cristiana que tengo en el grupo. Todos los papás saben que les hablamos de Jesús y todos los papás saben que les hablamos de la Biblia, por eso también los llevan. Pero ella es la única cristiana. Y ella, a pesar de ser la única cristiana, es la que está pasando el momento más complicado. Su mamá está pasando un proceso de cáncer y ella lo sabe. Y ese día, ella llegó y solo estábamos ella y yo. Y ella llegó con una cara de pesar y tú la veías y sabías que ella estaba entendiendo. Y ella te decía, mi mamá duele, mi mamá mal, mi mamá enferma. Y ella, como es tan linda, cuando yo estaba hablando con ella, intentaba sonreír, me asentía y me decía que sí, que estaba feliz. Pero yo me daba la cuenta y yo me daba la vuelta y veía por el rabillo del ojo, que la cara le cambiaba. Y que ella en ese momento venía en quebranto. Y repito, es una chica que es 10 años mayor que yo y que tiene discapacidad intelectual. Ni siquiera puede hablar mucho, se comunica escribiendo y ni siquiera escribe tan bien. Pero esta chica, yo le pude enseñar una verdad. Y es, cuando tú oras, Dios escucha. Y Él nos ayuda porque nos ama mucho, mucho, mucho. Con esas palabras literales, porque así es como se les puede explicar a estos chicos. Yo le decía, tú ora y Dios te va a escuchar. Nos fuimos, se acabó el día, oramos por su mamá. Y esta semana ella volvió a venir y volvimos a estar solas. Todos mis chicos estaban enfermos, unos estaban de viaje y volvimos a estar ella y yo sola. Y ella llegó y me dice, tú y yo aquí oremos porque Dios nos escucha. Dice, y mi mamá mejor. Y la vino a dejar su papá ahorita está pasando un proceso muy complicado, no está congregándose. Y él venía en quebranto todavía, pero ella venía en fortaleza, porque entendió, creyó y vivió un principio de la palabra de Dios. Iglesia, ¿cuántos sermones se nos han predicado? ¿Cuánta palabra Dios ha soltado? Y no está impactando nuestra vida con la profundidad que debería. La espada de la palabra no nos está hiriendo. Y ella está mostrando la fe más sincera que yo he visto. La oración más sincera que yo he escuchado fue una vez que mi mamá y yo fuimos al hospital. Y a mí me tocó entrar sola
en la cama de un niño de 9 años que se llamaba Mateo. Y en el hospital no siempre tenemos oportunidad de dar el plan de salvación completo, porque a veces tenemos 2, 3 minutos. Pero Dios me dijo, con esta familia tú te vas a quedar. Yo me quedé con esta familia y yo les compartí el plan de salvación. Yo iba de payasita. Y al final, tampoco algo que no hacemos es preguntarle a él qué te duele. Es un niño, no le vamos a hablar de su enfermedad, le venimos a hablar de Cristo. Si tenemos 2 minutos, los vamos a aprovechar. Pero Dios me dijo, pregúntale qué le duele. Y él me dijo, me duele mi pierna, me duele mucho y no saben qué tengo. Y le dije, ¿quieres orar por eso? Y me dice, sí. Yo le dije, tú vas a orar, yo no te voy a dirigir, tú vas a orar y Dios te va a escuchar. Y lo único que este niño dijo fue, Señor, que mi pierna ya no me duela, yo creo que tú me vas a ayudar. Yo tuve que salir de esa sala del hospital, porque aparte estaba aislado, yo tenía cubrebocas, manta, guantes. Y yo me fui destrozada. Y yo decía, Señor, porque la típica pregunta que nos hacemos cuando vemos la maldad, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué este niño que sí es inocente está pasando esto? Y yo veía, y Dios me revelaba en lo espiritual, cómo todo estaba en tinieblas. Pero antes de irnos ya para el carro, yo volteo y veo como aunque el hospital sigue en tinieblas, hay habitaciones llenas de luz. Y Dios me decía, estas habitaciones son aquellas que han creído la palabra. Y aunque tú te vas y no vas a volver a saber de este niño, yo me quedo con él. Hermanos, ese es el tipo de construcciones que debemos de tener en nuestras vidas. Nosotros ya tenemos la salvación. Nosotros ya se nos ha alumbrado la luz despiértate tú que duermes y la luz de Cristo te alumbrará. Ya tenemos la luz. Que alguien más la pueda conocer por nosotros. Eso es el oro, la plata y las joyas. Ser de bendición para otros y glorificar a Dios. Eso es el mayor logro. Formar parte de la historia de redención de alguien es lo más grande que podemos hacer aquí en la tierra. Construyamos familias, construyamos relaciones, construyamos ministerios, pero construyamos la iglesia de Cristo aquí en la tierra. Ser colaboradores de Dios es nuestro privilegio y ya lo sabemos. Valorémoslo. Es nuestro bien. Lucas 11:28, por favor. Y él le dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Es una bienaventuranza. Viviremos bien si guardamos la palabra de Dios. Él lo promete. No quiere decir que viviremos fácil. Es más, ni siquiera quiere decir que vayamos a ser ricos o que todo nos va. No, sé tener hambre, sé estar saciado, sé estar enfermo, sé estar sano. Lo que Dios sí promete es que va a estar con nosotros. La luz de Cristo ya nos alumbró y somos bienaventurados. Porque todo lo que hagamos aquí en la tierra tiene el potencial de darme más coronas que rendirle a Cristo cuando llegue al cielo. Si amamos a Dios y anhelamos su venida, la venida de Jesús, vamos a buscar vivir de tal forma que tengamos más alabanza que darle cuando estemos delante de Él. Las coronas que reunamos no son para nosotros, son para rendírselas a sus pies. Vivamos de tal forma que ganemos tantas coronas como podamos para la gloria de su nombre. Ese es el oro, la plata y las joyas. Construir un templo. Estos son los planos. Somos una iglesia, el cuerpo de Cristo. Y también oremos, que cada palabra que se nos predica nos fortalezca para la semana que viene. Que cada palabra que recibamos nos dé las fuerzas que necesitamos para hacer la diferencia. Madera, heno y paja. Es todo lo contrario a lo que acabamos de hablar. Es lo que queremos hacer en nuestras fuerzas, por nuestra voluntad, por nuestros deseos, por nuestra conveniencia y por nuestro entendimiento. No sé si se acuerdan, pero a los que estuvieron en la clase que me tocó dar de doctrina básica, hablamos de un concepto que viene en Hebreos, que son las obras muertas. Las obras muertas es todo aquello que hacemos que aunque no necesariamente sea pecado, sí nos tenemos que arrepentir de ellas porque no son correctas. Es decir, yo puedo venir a la iglesia, yo puedo enseñar, yo puedo alabar, yo puedo servir y aún así lo que estoy haciendo no es oro, plata ni joyas porque lo estoy haciendo para mi beneficio,
por mi costumbre, porque lo estoy haciendo porque pues eso me enseñaron y no hay una convicción detrás. No hay un deseo de glorificar a Dios detrás. Eso es una obra muerta. Podemos estar haciendo todo lo correcto y aún lo que la Biblia nos enseña, pero si nuestro corazón no está guiado por la Biblia, es una obra muerta. Y la madera, el heno y la paja son cosas muertas que se queman. A Dios no solo le importan los resultados, Dios se encarga de eso. A Dios le interesa el corazón y el proceso que hubo detrás para llegar a ese resultado. Cada vez que venimos aquí a la iglesia, cada vez que la palabra de Dios nos es enseñada, Dios está sembrando algo en nosotros. El punto no es solo dar fruto, el punto es tener raíces. A Dios le interesa que estemos cimentados en la palabra. ¿Por qué? Porque aunque podamos dar un fruto momentáneo, si nuestras raíces no son como el árbol que está junto a corriente de las aguas, va a llegar un punto donde no vamos a seguir dando fruto, aunque en este momento lo estemos haciendo. No vivimos un día a la vez, no decimos hoy no me porté tan mal, hoy estamos más o menos. Vivimos viendo hacia la eternidad y vivimos de tal forma que almacenemos tesoros para la eternidad, no para nosotros, sino para rendirlos a los pies de Cristo. No es solo lo que hago o no hago, sino también es el cómo lo hago. Dios es digno de que todo lo que hago sea para Él, con el entendimiento de que es para Él. O sea, yo tengo que entenderlo, yo tengo que desearlo. Cada vez que voy a empezar a hacer algo, yo tengo que decirlo conscientemente: Señor, recibe porque esto es para ti. Gaby lo comentaba, ahorita lo recojo, y es algo que a mí me confrontó mucho y es algo muy personal. Hubo una semana donde a mí me tocó servir bastante, aquí en la iglesia, fuera, en mi trabajo, estuve hasta en otras iglesias. Esto no es tan reciente, esto pasó hace unos meses. Y yo estaba, wow, Señor, gracias porque me has usado, gracias porque me has bendecido. Y Dios me dijo: no me gustó lo que hiciste, no me gustó tu servicio. Yo dije: Señor, pero lo que enseñé venía en tu palabra. Señor, pero yo te alabé. Señor, pero tú te moviste. Señor, pero yo oré por otros. Y Él me dijo: no me gustó lo que hiciste, porque no lo hiciste por mí. Es una obra muerta, no te esforzaste lo suficiente. Yo dije: Señor, pero estoy bien cansada. Fue una semana hasta donde me enfermé, me dio calentura de lo cansada que estaba. Yo dije: Señor, lo di todo. Y me dijo: no, tu corazón no estaba en el lugar correcto. Iglesia, y es algo confrontante, pero yo le dije: Señor, gracias, porque prefiero que me lo digas aquí a que me lo digas cuando es muy tarde y me digas que no me conoces. Que Dios nos diga hoy qué no le gusta de nuestra vida para poderlo cambiar. Iglesia, tenemos tiempo. Aún no entregamos la obra, aún no entregamos a nuestras familias, aún no entregan a sus hijos, aún Cristo no viene por su iglesia. Tenemos tiempo de corregir y tenemos tiempo de cambiar. Va a empezar un año y ya todos sabemos los propósitos de año nuevo. Vamos a empezar a planear también como iglesia lo que vamos a empezar a hacer. En lo personal ya estamos pensando lo que vamos a hacer todos, pero que no esperemos hasta el 1 de enero, porque si lo empezamos el 1 de enero, ahí se va a quedar. Pero si lo empezamos ahorita, no solo por la satisfacción personal, que sería una obra muerta, de cambiar, sino porque entiendo que lo que hago tiene que tener un peso eterno y lo empiezo hoy, Cristo lo puede respaldar, porque Él respalda su palabra y Él respalda los corazones que le buscan. Él es digno. Estamos a tiempo. A Dios le daremos cuenta de todo lo que hagamos, no solo lo que hacemos en la iglesia. Esto va para nuestras familias. Esto va para lo que hacemos cuando nadie nos ve. Esto va para aquellas cosas, y esto es una pedrada hasta personal, para aquellas cosas que no son pecado, pero que te siguen frenando. Para aquellos pensamientos que dices: no está tan mal, tengo derecho a pensar así. Mírame, Dios, tengo el derecho de no estar al 100. Mírame, Dios, tú sabes, tú, Señor, conoces lo complicado que es. Hermanos, es tiempo de soltarlo. Si algo quedó y no lo dejamos en el altar y en la cruz cuando el pastor predicó sobre soltar, que estos sean los días. No empecemos otro año con el mismo peso sobre los hombros. Cristo va a volver. Y aunque no nos toque en esta vida,
estaremos un día delante de su presencia. Si aún morimos y Cristo no regresó, nosotros nos vamos delante de Él. Daremos cuentas. Él nos compró a precio de sangre. Y no es solo nuestra carga, es nuestro privilegio. Él nos quiere recompensar. Vamos a leer Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. La salvación es por Él, por gracia y fe, para que nadie se gloríe. Pero la recompensa que vamos a recibir en el cielo ese día y el fruto que estamos cosechando aquí en la tierra tiene que ver con nuestras obras. Cristo va a volver y estamos cada día más cerca. Y no solo te levantes por ti, levántate por los que están afuera y te necesitan. Levántate por tu familia que aún no lo conoce. Levántate por tus hijos que aún no. Levántate por tu pareja que aún no lo conoce. Levántate por los que están en tu trabajo, por las personas que te vas a topar quizás solo una vez en la vida, pero que Dios ha predispuesto que tú les prediques. Todo el tiempo y con cada persona que hablamos tenemos la oportunidad de edificar en sus vidas y en nuestras cuentas celestiales algo de oro, plata y joyas. Cada interacción es una oportunidad para que Cristo sea compartido y la iglesia crezca. Vivimos para Dios. Vivimos para Dios, un Dios que va a regresar y un Dios que trae un galardón. Iglesia, hagamos todo lo posible, no en nuestras fuerzas, en su gracia y confiando en su Espíritu Santo para obtener ese galardón. El galardón es Cristo. El galardón es escuchar buen siervo y fiel. El galardón es no llegar solos al cielo, sino que nuestra familia llegue con nosotros, que nuestra iglesia llegue con nosotros, que nuestros vecinos lleguen con nosotros. Esa es nuestra recompensa. Construyamos en base a esto. Ayer lo veíamos en Siblings, pon a prueba. Dile, Señor, me cuesta obedecer, pero voy a intentar en el Espíritu Santo y en tu gracia vivir de aquí a que se termine el año obedeciendo tu palabra. Demuéstrame que vale la pena obedecerte. No estoy diciendo que todo vaya a salir bien ni que todo vaya a ser fácil. Estoy diciendo que Dios la va a respaldar, que Dios no te va a dejar avergonzado. Y eso no quiere decir que nadie va a hablar mal, eso no quiere decir que no te vas a equivocar, eso quiere decir que en todo va a haber propósito. Comprobemos la buena voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Pongámonos no a Dios a prueba, a nosotros a prueba. Y sometámonos al peso de la palabra de Dios y al fuego purificador para que no seamos de esas doncellas que seguían siendo vírgenes. Se guardaron toda la vida. Y es más, fueron por aceite antes de que regresara el novio, pero ya lo hicieron muy tarde. No sabemos cuándo Cristo va a volver y no sabemos cuándo vamos a morir, pero de que algún día estaremos delante de Él, vamos a estar delante de Él. Ellas se guardaron toda la vida y antes de que regresara el novio, fueron por aceite. Pensarías que eso es suficiente, pero se esperaron hasta oír el carruaje. Hermanos, cada día se escucha más que Cristo está más cerca. No sé, o sea, le invito, marquen una libreta cada vez que alguien se lo diga. Yo he ido hasta la tienda y es más, cuando vamos a casa de Eli para recogerla y irnos a trabajar en la mañana, hay una iglesia que tiene en su pared, Cristo viene pronto, ¿estás preparado? Todos los días de la semana, a las 6 de la mañana, yo veo una pared, porque aparentemente solo así entendemos hasta que las piedras hablen, que me cuestiona si estoy preparada para la venida de Cristo. Y hay veces donde les prometo, iglesia, yo me quiero dormir para no verla. ¿Por qué? Porque es retador. Cristo viene pronto, estamos escuchando el carruaje. Lo está dejando más claro que nunca. Y no estoy diciendo que vaya a venir el año que viene, no sabemos cuándo, pero Cristo viene pronto. ¿Estamos preparados? Juntar el aceite es hoy. Edificar bien es hoy. Que Dios nos diga que cambiar, que no le gusta, es hoy. Para que cuando lleguemos a su presencia, Él no nos diga, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque nosotros vamos a saber que no estamos haciendo lo malo, estamos haciendo lo bueno porque estamos viviendo conforme a la palabra de Dios.
Pastor, ¿puedo orar? Iglesia, pongámonos de pie. Mira, terminamos 5 minutos antes, se los regalo, y ni siquiera porque vamos a orar. Y usted va a decir, lo sentí eterno, ¿cómo que fueron 5 minutos antes? Iglesia, Cristo viene pronto. Somos los embajadores de Cristo aquí en la tierra. Hemos sido comprados, lavados, santificados para un propósito eterno. Dios tiene grandes planes y eso no solo implica predicarle a las naciones. Implica predicarle a las familias, implica servir en la iglesia local, implica hacer lo que Dios te ha mandado a hacer. No todos estamos llamados a tener libros y a tener plataformas, ni siquiera estamos quizás llamados al altar, pero tenemos grandes planes, pasar la eternidad con Él. Ese ya es un gran plan. ¿Qué más grande es por añadidura? Hacer que el plan y el propósito de Dios se cumplan en otras personas al evangelizarlas. Tenemos grandes planes con Dios. Tenemos mucho trabajo que hacer y no lo podemos hacer construyendo cosas de madera que se pueden pudrir. Esforcémonos, aunque nos duelan las manos, y trabajemos con oro, con plata y joyas. Señor, te damos gracias. Gracias porque tú no dejas de hablar. Gracias porque tú no nos dejas, Señor, de guiar. No nos dejas, Señor, de confrontar. Padre, que la palabra que hoy ha sido sembrada, que la palabra que ha sido sembrada todas estas semanas, que cada semilla que tú has soltado caiga en buena tierra. Señor, ya estamos en Cristo. Gracias porque ya somos salvos y gracias porque el Espíritu Santo ya está en nosotros. Señor, que haga la obra y que nosotros, Señor, dejemos que la haga. Padre, que nuestro corazón sea un corazón sensible. Haznos entender, Señor, lo que quieres de nosotros. Dinos hoy, dinos esta semana, Señor, cuáles son todas aquellas cosas que tenemos que cambiar. Cuáles son todas aquellas cosas que no te agradan. Padre, por más que las amemos, por más cómodas que sean, por más, Señor, que nos gusten, arráncalas de nosotros. No dejes de incomodarnos hasta que las cambiemos. Señor, estamos a tiempo. Gracias porque el día del Señor es hoy. Gracias porque podemos buscarte y encontrarte. Ayúdanos, Señor, a traer al corazón sabiduría y discernir los tiempos. Y, Señor, mirar bien con diligencia cómo andemos, que no seamos necios sino sabios, porque los días son malos. Y hay un mundo afuera que necesita una iglesia, Señor, que te refleje. Así que trae a nuestro corazón sabiduría y que de nosotros, lo que nos toca hacer a nosotros, lo hagamos. Espíritu Santo, no dejes de hablar. Espíritu Santo, no dejes de confrontar. Espíritu Santo, no dejes de incomodar, porque anhelamos la venida y queremos el galardón que Cristo va a traer consigo. Señor, bendigo a tu iglesia. Señor, yo creo que tú estás, Señor, obrando intencionalmente en los corazones y de manera personal, Señor, lo que tú tienes que trabajar con cada uno de ellos, Señor, trabájalo. Que, Padre, aquellos que necesitan un consejo, aquellos que necesitan orar más, aquellos que necesitan dejar de hacer algo, Padre, tú revélales el plan a seguir a través de tu palabra y dale la sabiduría para que lo entiendan y la obediencia del corazón para que lo lleven a cabo. Señor, ten misericordia de nosotros porque somos tus siervos. Tú eres nuestro Señor. A ti te damos la honra, a ti te damos el honor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, iglesia.